Hola, bienvenidos a mi canal, el canal de Tarot Profesional. Soy Eduardo y os acompaño en esta lectura de Tarot interactivo del amor. Vamos a preguntarle a las cartas qué siente cuando discutimos, cuando nos alejamos, sufre. Vamos a descubrir lo que siente esta persona cuando hay una discusión, cuando os alejáis. Bueno, vamos a profundizar en ello. Antes de comenzar, te recuerdo, si quieres una consulta privada conmigo a través de audio, vídeo privado y grabado, puedes pedir información en el número de WhatsApp y en la cajita informativa, en el correo electrónico, te lo dejo todo, ¿vale? Es un servicio para mayores de 18 años. Aquellos que queráis una lectura privada también por teléfono y en cualquier momento con mi gran equipo de tarot y evidencia, podéis marcar los teléfonos que están aquí arriba. El primero para llamadas desde España y el segundo para llamadas desde fuera de España. Os atienden de forma privada, personal y profesional y cuentan con mi total confianza. Son profesionales del tarot y la evidencia con muchísimos años de experiencia. Bien. También es un servicio para mayores de 18 años y también, aprovecho para recordaros que, pues muchas gracias de corazón por estar aquí, por acompañarme, por vuestra energía, por vuestros me gusta, por vuestros likes, por vuestros comentarios, por suscribiros al canal y gracias porque sin vosotros sería imposible. También invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones, de esa forma no te perderás nada y formarás parte de esta gran familia. Fíjate que tenemos tres opciones, ¿vale? El oráculo también lo vamos a consultar, pero hay tres opciones muy marcadas, tres opciones muy diferenciadas: la opción del corazón, la opción del ángel y la opción del elefante. Conecta con aquella o aquellas opciones que, que te den esa señal. Ya sabes que puedes conectar con una o con varias, te doy tu tiempo y elige. Muy bien, hecha tu elección, comenzamos. Vamos a comenzar. Ya sabes que si necesitas más tiempo puedes parar el vídeo para elegir con tranquilidad. Y también importante, si has dudado entre varias opciones, yo lo que te recomiendo es que escuches las opciones entre las que has dudado, porque seguramente en cada una de ellas encuentres respuestas importantes o interesantes. Vamos a empezar con la opción del corazón. Le ponemos aquí el corazoncito, ¿vale? Y vamos a comenzar con esta opción. Si es tu opción o una de ellas, te pido que te concentres en la pregunta: ¿qué siente cuando discutimos, cuando nos alejamos? ¿Sufre? Vamos a ello. ¿Qué siente esta persona? ¿Qué siente por ti esta persona? Vamos a verlo en ese momento, en esos momentos tan complicados. Bien, de entrada, fíjate que de entrada ya tenemos, vamos a mover el corazón un poquito, vale, de entrada lo que ya tenemos aquí es a una persona que se posiciona como que tiene razón. Digamos que se posiciona con una actitud de orgullo, como pensar que tiene razón, que estás exagerando, que no hay motivos para que le recrimines, le reproches. En definitiva, se pone a la defensiva, podemos decir, ¿no? Sí. No se pone a pensar en lo que ha hecho mal, no se pone a pensar en cómo te sientes tú, no se pone a pensar en los errores que ha podido cometer, sino que directamente, sin hacer un gran análisis, toma una actitud de orgullo, quizás de prepotencia, y decide pues que tiene razón, que lo tuyo no es coherente, que le estás reclamando algo que no es justo, o que tiene motivos para actuar de esa manera, ¿no? Que están justificados, ¿no? Le sale la actitud de orgullo, la tozudez, la cabezonería. Sin embargo, esto le hace sufrir, ¿eh? Es decir, con esta actitud él sufre. Él o ella, ¿vale? Él sufre. Aunque no reconozca sus errores y aunque sea una persona que tenga esa actitud de tozudez, de orgullo, de cabezonería, pero sufre. Sufre porque es una forma de negar la realidad, de negar sus errores, de no reconocer, de no pedir perdón, ¿vale? Entonces, eso al final le hace sufrir de un modo diferente, ¿no? De un modo diferente, pero sufre. Sufre porque sufre su propia inconsciencia, su propia tozudez, su propio orgullo al final lo está sufriendo. Quizás no sabe analizar la situación y no llega a esa reflexión, pero evidentemente lo que vemos es que no analiza la situación y sobre todo no analiza sus movimientos, sus errores, su comportamiento. Siempre acaba justificándolo o entendiendo que es normal lo que hace, o que no es tan grave lo que ha hecho, o que no es para tanto, de alguna manera quitándole importancia a tu actitud. El estar alejado de ti, lógicamente, lo que vemos aquí es que le pone en un estado de tensión e inseguridad, pero
pone el orgullo por delante, ¿vale? Es decir, volvemos a lo mismo. En los alejamientos que tenéis, su orgullo está siempre por delante, ¿vale? El orgullo es capaz de aunque esté sufriendo y esté deseando verte, pero no quiere demostrarlo, no quiere dar su brazo a torcer y se muestra distante, se muestra fuerte, se muestra dominante, ¿no? En definitiva. Entonces, el orgullo lo saca de nuevo, lo pone por delante, se aguanta y espera siempre a que seas tú quien des el paso, a que seas tú quien camine hacia él, a que seas tú quien le demuestre, quien le llame, quien le escriba. Por lo tanto, es posible que siempre consiga sus propósitos, ¿no? Que vayas tú hacia él, con lo cual estás reforzando sin darte cuenta su actitud de orgullo, su actitud errónea o su actitud tóxica, ¿vale? Pero sufre, no te quepa duda que estar alejado de ti cuando hay una discusión o una situación de tensión, él sufre, pero no lo demuestra, no lo reconoce, ¿vale? Date cuenta que es una persona que no reconoce sus errores, es una persona a la que le cuesta pedir perdón, es una persona a la que le cuesta abrirse completamente a nivel emocional. Entonces, lógicamente, aquí en un distanciamiento tampoco se abre, tampoco expresa cómo se siente, pero sufre. Es importante que sepas que esta persona en un alejamiento contigo está sufriendo, lo está pasando mal, no está cómodo, pero el orgullo está por delante, su actitud. Yo no voy a dar mi brazo a torcer porque yo tengo razón. Ese es el pensamiento, ¿no? Yo tengo razón, yo no tengo por qué pedirle perdón, yo no tengo por qué buscarla, yo no tengo por qué hacer esto. En algún momento puede que lo haga si tú fuerzas mucho la situación, si tú lo fuerzas mucho, si tú decides, oye, pues yo no le voy a buscar, voy a ser fuerte y no le voy a buscar. Si alargas la situación, si llegas a pasar sus límites, al final él te buscará, al final él evidentemente se acercará a ti. Pero quizás siempre eres tú quien acude, quien da el primer paso o quien tiende a conciliar la situación, ¿no? Cuando discutís, además, en una discusión, en las discusiones que podéis tener, sufre mucho, sobre todo porque se tensa muchísimo, lo pasa muy mal y además el alejamiento, además de hacerle sufrir, sufre doblemente, primero porque está alejado de ti, porque le apetece estar contigo y porque no está contigo en ese momento, pero además sufre porque está fingiendo que no le importa o está haciéndose el duro o está teniendo una actitud de arrogancia o de prepotencia y eso es como un doble esfuerzo, ¿vale? Porque tú puedes estar sufriendo y estar en silencio, pero si estás sufriendo y encima estás fingiendo que no estás sufriendo, tienes un doble sufrimiento y un doble esfuerzo y es lo que le pasa a esta persona, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que debes ser mucho más fuerte con él o con ella, tienes que ser mucho más firme, tienes que empezar a plantarle cara, tienes que empezar a decir no, por aquí no, tienes que empezar a alargar los distanciamientos y hacerle que venga a ti a pedirte disculpas si es que es él o ella quien tiene que pedirte disculpas, ¿vale? Es decir, forzar un poco las cosas para que esta persona aprenda a pedir perdón cuando hay que pedirlo, a dar las gracias, a expresar sus sentimientos y a cuidarte muchísimo más, porque puede, como vemos, que te cuide en otros aspectos, que tenga actitudes que luego compensan esta otra actitud, pero en este momento, en estas situaciones tan complicadas, tan delicadas, que es una discusión, que es un alejamiento, que es una pequeña crisis de pareja, una ruptura, no sabe gestionarlo bien y siempre se pone de su propio lado, es decir, nunca se pone en tus zapatos, nunca se pone en tu piel y quizás también lo que vemos es una falta de empatía, ¿vale? Aparte del egoísmo, aparte del orgullo y de la tozudez. Entonces es importante que tu actitud con él empiece a cambiar para que él también pueda empezar a cambiar, porque si no siempre vais a estar en el mismo punto. Vamos a ver el oráculo que nos dice, vamos a ver este oráculo sentimental, emocional, ¿qué nos va a decir? Vamos a cargarlo primero. Canalizamos las energías de esta persona. ¿Qué nos quiere decir? Como, bueno, sobre todo lo más importante, la abundancia. Fíjate que estamos hablando de una persona que tiene, digamos que tiene mucho que dar, ¿vale? La expresión emocional, efectivamente, todo lo que no hace, su expresión emocional y al mismo tiempo dar. Es hora de que esta persona tiene mucho que dar, la abundancia, dar y la expresión emocional. Las tres cartas están súper relacionadas porque nos están hablando, en primer lugar, de todo lo que tú necesitas recibir de esta persona, de todo lo que tú necesitas ver, de todo lo que esta persona tiene que darte, de todo lo que esta persona tiene que ofrecerte y que quizás no lo hace por miedo, por comodidad,
porque no se atreve, porque hay ciertos obstáculos, pero tiene mucho que dar. Es decir, es una persona que tiene mucho que dar y tienes que no forzar las cosas, no forzar que te dé, pero sí forzar un poco el hecho de que él entienda que tiene que dar, que tiene que entregar, que tiene que... Lo mismo que recibe tiene que darlo, no puede estar siempre recibiendo y no dando. La abundancia, esta carta representa tanto lo que tú le ofreces como lo que él siente por ti, lo que él te puede ofrecer. Quizás él ve la parte, él se centra más en la parte superficial, ¿no? Y a veces te da la sensación de que solo quiere, pues eso, sexo contigo, que solo te busca cuando le interesa, que no está al 100%, y efectivamente estás en lo cierto, pero no porque no sienta, no porque no tenga sentimientos, emociones y mucho que dar, sino porque se ha acostumbrado a ser cuidado por ti, a que tú seas la cuidadora o el cuidador, es decir, que tú seas la que da y él es el que recibe. ¿Vale? Entonces, digamos que esta carta representa lo mucho que hay entre vosotros, lo mucho que te puede ofrecer, pero quizás por las circunstancias, por su comodidad, por su forma de ser, se ha acomodado. La expresión emocional, claramente. Esta persona tiene que expresar más lo que siente por ti. No solo lo que siente por ti, sino lo que ocurre, lo que pasa, las explicaciones, pedirte perdón, reconocer sus errores, analizar mejor las situaciones y tener una empatía mayor. Cuando hay una discusión, cuando hay un conflicto, ¿vale? Es decir, la expresión emocional es muy importante y creo que en esta persona ahora mismo está como muy parada, muy bloqueada, ¿vale? No se expresa, se tapa, se esconde, oculta sus sentimientos, quizás porque considera que es poco masculino si es hombre, o porque no se atreve, porque tiene miedos, porque nunca lo ha hecho o porque no sabe cómo hacerlo, ¿no? En el fondo hay mucho aquí, realmente esta persona tiene mucho que dar, ¿vale? Pero es cierto también que todo lo que tiene que dar esta persona, ¿vale? Tiene que ir saliendo, porque ¿de qué sirve que esté ahí, que tenga mucho que darte, si luego realmente no sale, ¿no? Bueno, dale a me gusta, dale al like, deja tus comentarios en el vídeo, muy importante también, y recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho. Vamos a cambiar, vamos a poner aquí al angelito, ¿vale? Vamos a poner un momentito el corazón por acá. Y vamos con la lectura del angelito, ¿vale? Que le tenemos aquí a este angelito. Vamos a esta lectura, si es tu opción o una de ellas. Te pido que te concentres en la pregunta, que la repitas, que siente cuando discutimos, cuando nos alejamos, sufre. Vamos a ello. Vamos a ver qué nos dicen las cartas de esta persona con respecto a ti en estas situaciones tan límite. Vale, lo pasa mal. Fíjate que sufre mucho, lo pasa mal porque además vemos a una persona que la mayoría de las veces no entiende lo que está pasando, no entiende tus reclamos, no entiende por qué o por qué esto es así, no entiende por qué te pones en esa posición, no entiende por qué sufres, por qué le reclamas. En definitiva, aquí vemos una falta de entendimiento entre vosotros, las razones, ¿vale? No se pone en tus zapatos y también tenemos una falta de empatía. Le cuesta entender en muchas ocasiones tus reproches, tu actitud. Por ejemplo, si tú estás sufriendo, lo estás pasando mal, él no entiende por qué. Porque, oye, ¿por qué está pasando? ¿Por qué él me reclama esto? ¿Por qué se pone así? ¿Vale? Se siente agobiado en las discusiones, no sabe gestionarlas, es posible que huya, que se esconda, que no... de alguna manera que no dé explicaciones, que no sepa reflexionar, que no sepa analizar, ¿vale? Es como que se siente muy agobiado y evita esos momentos, esos malos momentos los trata de evitar. Por lo tanto, es muy común que en una situación en la que, por ejemplo, tú le discutes, le reclamas, le dices, le pides, veas que esta persona pues se aleja de ti, te bloquea, se esconde, no te da razones, hay un silencio, porque no sabe cómo hacerlo, porque se agobia, porque abordar un tema así le cuesta muchísimo. No sabe gestionar correctamente las emociones, las situaciones de crisis, quizás en muchos de esos aspectos porque no las entiende, porque no se pone en tus zapatos y porque vive la relación desde otro prisma diferente. Su situación y la tuya son completamente distintas, por lo que él esté viviendo, por sus circunstancias o por lo que haya vivido. Veis las cosas de manera muy diferente, ¿no? Pero naturalmente esto le hace sufrir.
Es decir, sufre, por supuesto. Sufre ante una discusión, lo pasa mal, ya que una discusión genera en él, pues como digo, ¿no? Una situación de nervios, de ansiedad, sobre todo cuando no entiende las razones, ¿no? Se agobia muchísimo porque cree que pues no sabe entender, entonces es como, bueno, pues sentirse perdido, ¿no? Sentirse completamente perdido en la relación. Se bloquea emocionalmente y le afecta en su vida en general. Es decir, no te quepa duda que cuando discutís, cuando hay una discusión, una crisis entre vosotros, cuando os alejáis, ¿vale? Esta persona sufre, y ese sufrimiento y esa situación se le de alguna manera refleja en el terreno personal, profesional en general. Es decir, le afecta. Las personas que estén a su alrededor le notan diferente porque lo pasa muy mal. Entonces, si vemos un sufrimiento, quizás ese sufrimiento a ti no te lo expresa, pero tú lo puedes ver o lo puedes sentir, pero al mismo tiempo que es un sufrimiento y le afecta en todos los planos de su vida, también vemos un bloqueo muy importante. Cuando os alejáis, cuando tú te alejas de él, se siente muy perdido, siente que te pierde, siente miedo, siente terror, y también vemos que trata de esconderse, es como que no lucha, y tú dices, oye, si siente miedo a perderme, ¿por qué no lucha? Pues porque se esconde, porque en el fondo le cuesta luchar, le cuesta demostrar, porque es una persona que en una situación de crisis, en un vaso de agua se ahoga. Es decir, quizás es un chico o una chica muy débil, ¿no? A la hora de afrontar una crisis, muy débil emocionalmente. Aunque pueda ser muy fuerte para todo lo demás, pero es muy débil. Entonces, cuando tú te alejas, cuando os alejáis, se siente perdido, le surgen muchísimas dudas, comienza a pensar que te va a perder, que puedes estar con otra persona, se come la cabeza, y esto le genera como un caos tan grande que le bloquea muchísimo. Puede que reaccione, pero que no reaccione como tú deseas, que su reacción sea desmesurada, incomprensible, incoherente, agresiva, que tenga una reacción contraria, que es alejarse más todavía de ti, porque lo que trata es de proteger. Es decir, esta persona, cuando tenéis una discusión, una crisis, un alejamiento, y él se aleja o mantiene el alejamiento, lo que está intentando es protegerse, para no sufrir, para que nadie le haga daño, para evitar, para no ver esa situación. Esto es como el que no quiere ver una imagen desagradable, y en vez de mirarla y afrontarla y decir, oye, vamos a intentar que esto no ocurra, pues mira hacia otro lado, ¿no? Mira hacia otro lado porque es más cómodo y porque de alguna manera sí se está protegiendo, ¿no? Como digo, el alejamiento contigo le lleva, pues eso, ¿no? A pensar que te está perdiendo, que te enamores de otra persona, que no es digno de ti, que no es lo suficiente para ti. En las discusiones, justamente esta situación también le aborda, ¿no? El hecho de pensar que no te hace feliz, que tú no te sientes plena o pleno con él, que no eres feliz, que no cubre tus necesidades. Esto le agobia. Es que lo que vemos es agobio completo. Es decir, cuando discutís se agobia completamente, no sabe articular las palabras, no sabe expresar, y se atasca de tal modo que te hace pensar, oye, pues no le importo, o fíjate qué actitud tiene, o no me tiene en cuenta, o se aleja de mí. Digamos, le falta estar más sereno, le falta analizar las cosas más, le falta tener una mayor, quizás también empatía, lógicamente, pero más que empatía es no bloquearse. Bueno, tenemos una crisis, vamos a afrontarla. ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Vamos a ver hacia dónde vamos. Le falta la estructura, ¿no? Él, cuando ve un problema se atasca, no sabe resolverlo, y huye, sale corriendo, se esconde, evita la situación, prefiere evitarlo. Y a veces es una persona que para evitar el conflicto es capaz de aguantar o no tocar ciertos temas porque sabe que esos temas son peligrosos o son temas que pueden ocasionar una discusión o un enfrentamiento. Entonces él lo que quiere es que todo vaya bien, pero a su modo, para no enfrentar lo desagradable, para no enfrentarse a una situación que le incomode, ¿vale? Es lo que sobre todo vemos en esta persona, ¿no? El hecho de que no es capaz de analizar las cosas, de reflexionarlas, y sobre todo que se esconde, que huye de la realidad, huye de lo que no le gusta, de lo que le incomoda, y lo hace por protegerse, ¿vale? Es decir, esta persona lo que está tratando en todo momento es de protegerse absolutamente. Vamos a cargar el oráculo, vamos a canalizar sus energías. Muy bien. Y vamos a desvelar las 3 cartas en este caso. Mira, el equilibrio. Efectivamente, él se ve como en una situación de estar haciendo equilibrio todo el tiempo, ¿no? Para mantener ese equilibrio, para que nada se caiga, él en ciertos momentos, él o ella, ¿vale? Se siente que está
Pues eso, en una situación muy tensa, muy... no voy a meter la pata, no voy a decir esto, tratar de evitar este tema, porque no quiere salirse de esa... Es decir, él se siente en todo momento que está haciendo como malabarismos, ¿no? Para evitar el conflicto. Dar el paso, muy interesante esta carta, y recibir. Interesante. Recibir. Él recibe mucho de ti. Tú puedes estar recibiendo de él también, pero no estáis recibiendo lo mismo. Es decir, lo que tú le envías, lo que tú le dices, lo que tú le transmites es muy diferente a lo que él te transmite a ti. Aunque sean la misma cosa, el mismo sentimiento. Es lo que te decía, estáis en puntos diferentes, ¿vale? Veis las cosas de manera distinta, ¿vale? Por sus circunstancias, por su situación. Por eso quizás a él le cuesta entender ciertas cosas que tú le planteas. El equilibrio, mantener ese equilibrio para ti es muy importante, pero para él a veces mantener ese equilibrio es muy duro, muy difícil, porque le falta quizás el entender y porque también sus circunstancias son diferentes, ¿vale? Volvemos un poco a que las circunstancias de esta persona son diferentes, pero que no te quepa duda que esta persona va a dar el paso, es decir, que esta persona va a dar el paso en el sentido de va a demostrarte, va a luchar, va a cambiar, tiene que cambiar, no tiene más remedio que cambiar. Quizás necesita un tiempo, puede ser más o menos tiempo para poder cambiar, está en ese proceso, necesita estar contigo, te necesita. Cuando tú te alejas, ahí pierde el equilibrio, pierde todo, pierde la seguridad, se siente completamente perdido y empieza a pensar, ¿no? Ya no, esta persona se va a enamorar de otro, yo no soy lo suficiente, también empieza a machacarse mucho, ¿no? La autoestima, que creo que esta persona la autoestima la tiene baja, y la seguridad en sí mismo y la confianza y el recibir. No te quepa duda que todo lo que tú le das, todo lo que tú transmites hacia esta persona le llega, pero es cierto que esta persona quiere darte, pero quizás o no sabe cómo, o lo que te da no es suficiente, o sus circunstancias también le impiden poder darte todo lo que desearía, ¿no? Es decir, vemos también como yo creo que él en el fondo está en una situación de frustración, se siente frustrado porque le gustaría avanzar más, le gustaría darte más, le gustaría ser la persona que tú necesitas, pero por esos límites que puede tener actualmente emocionales o personales, o por sus circunstancias no lo puede hacer, o siente que no lo está haciendo, pero va a dar el paso, va a avanzar, va a evolucionar. Es decir, esto te lo presente, ¿vale? Que esta persona efectivamente va a avanzar con respecto a ti, que va a haber un cambio importante en vuestra relación, que queda todavía mucho por vivir, ¿vale? Que quedan muchas cosas por ver con esta persona. Dale a me gusta, dale al like, recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho todavía, y recuerda activar la campanita de las notificaciones. También es importante que dejes tus comentarios, ¿vale? Abajo en el vídeo, ¿vale? Venga, nos vamos con el elefantillo. Vamos a poner el elefante por aquí. Y si esta es tu opción o una de ellas, pues te pido que te concentres, ¿vale? En la persona y en la pregunta, ¿vale? ¿Qué siente cuando discutís, cuando os alejáis, si sufre? ¿Qué pasa por su cabeza cuando hay una discusión? ¿Cómo afronta las discusiones, las crisis, los alejamientos? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué ocurre. Vale, bueno, volvemos a una persona que se pone a la defensiva, ¿vale? Aquí vemos a alguien que en una discusión se pone a la defensiva porque considera que le estás atacando, se siente atacado. No lo ve como una posibilidad de mejorar vuestra historia, no lo ve como algo constructivo, sino lo ve como algo destructivo. Es decir, ve que le estás acusando de algo, que le estás tratando de culpar, o que le estás culpando directamente de los errores, ¿no? Entonces lo ve desproporcionado, se siente atacado, lo ve injusto. Solo cuando, fíjate qué curioso, solo cuando él o ella inicia la discusión, ahí sí entiende que hay razones para esa discusión. Pero cuando la inicias tú, cuando eres tú quien tiene el reproche, cuando eres tú quien tiene la carencia, quien tiene la necesidad de discutir, o te sienta algo mal, lo ve desproporcionado. Entonces aquí volvemos a tener un caso quizás muy agudo de solo veo veo la paja en el ojo ajeno, pero no veo la viga en el mío propio. Es decir, veo los problemas tuyos, pero no veo mis problemas. Veo las cosas que tú haces mal, pero no veo las que yo hago mal. ¿Vale? Es un poco lo que vemos. Solo ve lo que le interesa, solo lo que le viene bien a él. Él es muy vehemente cuando le afecta, cuando él se siente afectado,
Pero cuando eres tú quien se siente afectada o quien no entiende la situación o quien le reprocha, ahí lo ve desproporcionado, lo ve injusto y sobre todo difícilmente da la razón a esta persona. Es como que incluso si te da la razón, quizás lo hace sin estar del todo de acuerdo, lo hace porque se acabe el problema, pero no está de acuerdo en el planteamiento, ¿vale? Sin embargo, cuando él inicia la discusión, cuando él considera que hay una reclamación que hacerte, ahí sí lo vemos muy seguro, muy obstinado, y yo creo que a esta persona le hace falta pues que le des una... Bueno, es que te iba a decir, darle un escarmiento, darle una lección, pero es que va a ser difícil que cambie. Fíjate que veo mucha dificultad, su personalidad está muy arraigada, esto ya no es que sean de él que lo haya adquirido ahora, sino que es su forma de ser, ¿vale? Por la educación que ha recibido, por cómo ha vivido su infancia, su adolescencia, las relaciones que haya tenido antes de ti, es como que siempre se ha portado de esta manera, o siempre ha tenido esta actitud, ¿vale? Entonces, como decimos, solo ve lo que le interesa y lo que no le interesa lo evita, lo niega o lo ve desproporcionado, ¿no? En vuestras discusiones, ¿vale? Lo que vemos es que es muy injusto contigo. No te trata bien, te culpa, le da la vuelta a la situación para que seas tú quien te sientas culpable e incluso a veces lo consigue. Consigue que tú a veces digas, oye, ¿habré sido yo la culpable o el culpable? ¿Habré hecho algo mal? Como que te replanteas la situación, tiene esa facilidad quizás de manipular o de darle la vuelta a la situación para él lavarse sus manos y hacer que toda la responsabilidad caiga sobre ti, ¿no? Entonces, la mayor parte de las veces es muy injusto contigo y sobre todo también cuando te reclama cosas él a ti. Cuando él te reclama cosas, él o ella, también lo vemos injusto, porque lo vemos desproporcionado, pero él no ve esa desproporción, solo lo ve cuando tú le atacas a él o cuando tú le recriminas a él. Vemos pues esa ley del embudo, ¿no? Es como que él se permite mucha libertad o muchas, libertades en ese sentido, y a ti no te permite tantas, ¿vale? Bien, cuando se produce una discusión, fíjate que lo que vemos es que él sufre, pero sufre porque no está admitiendo su propio error o su culpa. Y eso se le queda dentro. Es como que lo vive de otro modo, lo vive desde otro ángulo, siempre desde su prisma particular y siempre buscando sus propios intereses, pero esa defensa que él hace de sí mismo, al final le hace sufrir, porque lo que vemos es que el no reconocer sus errores, el no reconocer su culpa, el no dar su brazo a torcer, lógicamente le hace sufrir, porque son cosas que se le quedan dentro, y esto en algún momento le va a provocar una explosión, y posiblemente esa explosión sea una discusión o una ruptura, luego las cosas se puedan arreglar, pero atención, porque esta persona con esta actitud lo que está poniendo en riesgo es vuestra relación, porque tú estás en una situación límite. Estás, aunque no lo veas o no lo sientas, puede que sí lo estés sintiendo ya, pero puede que no lo sientas, estás llegando a un límite. Y es que es lo que te digo, es muy difícil que esta persona cambie. Por lo tanto, es posible que tú llegues a un límite tan grande que no puedas soportar más esto y le digas o cambias o te dejo. Es decir, que incluso empieces a dejar de sentir por esta persona o que se enfríen tus sentimientos o te vayas de alguna manera, te vayas como, por así decirlo, ¿no? Decepcionando tanto que vayas perdiendo el interés por esta persona. Por lo tanto, como no se pongan las pilas, cuidado, ¿eh? Cuidado. Alejarse de ti, evidentemente le hace sufrir, porque alejado de ti se siente muy, muy inseguro, porque te necesita, ¿vale? Vamos a hablar muy claramente, esta persona te necesita, y alejarse de ti, aunque se haga el fuerte, te necesita, pero fíjate qué curioso, las cartas nos dicen, en ese alejamiento, él te culpa a ti. Y entonces espera que vengas tú a pedirle perdón. Aunque tú hayas iniciado la discusión o el enfrentamiento porque consideras que él ha hecho algo mal, él piensa que eres tú quien tiene que pedirle perdón porque lo que has hecho es injusto, porque has provocado la ruptura y no tiene sentido y porque eres tú quien le está haciendo daño. Entonces, él se hace víctima, ¿vale? Él se hace víctima y te hace a ti culpable, aunque realmente el culpable o el incitador de todo haya sido él. ¿Vale? Entonces él te culpa a ti de lo ocurrido. Te culpa o considera que eres injusta con él y que lo que dices o sientes es exagerado o que tratas de manipularle. Incluso a veces te puede estar acusando justamente de lo que él hace contigo, que es manipularte. Sin darse cuenta, puede que esta manipulación la haga consciente o inconsciente.
pero él te puede estar acusando a ti, oye, es que me estás manipulando, es que me estás haciendo ver algo que no es que también se deja influir mucho por alguna persona o personas de su entorno, ¿vale? Que posiblemente estas personas también le pongan en tu contra o en esos momentos de tensión apoyen y refuercen su planteamiento, su forma de ver las cosas. Entonces él se siente reforzado por su entorno o por alguna parte de su entorno, y esto además le da más fuerza para cargar contra ti, ¿vale? Entonces, ¿sufre alejado de ti? Sí, porque te necesita, pero él, en vez de hacer un análisis y decir, bueno, voy a pedirle perdón, o voy a hablar con ella, o voy a intentar arreglar las cosas, no. Él se encierra y dice, bueno, yo estoy sufriendo porque no te tengo, pero es que la culpable eres tú, pero es que eres tú quien lo está haciendo mal, pero es que eres tú quien me está culpando a mí. No te voy a pedir perdón porque yo no te tengo que pedir perdón, eres tú quien me tienes que pedir perdón a mí. ¿Vale? ¿Te das cuenta? Es como que le da la vuelta a la situación, ¿vale? Digamos que esta persona se pone una coraza muy grande, y esta coraza es posible que por lo que haya vivido y por cómo haya vivido sus relaciones, bien porque haya sufrido mucho, bien porque siempre ha actuado de este modo, bien porque es una manera de autoprotección y de evitar que le hagan daño. Es como decir, yo no cometo errores, yo no voy a permitir que me digan lo que tengo que hacer, yo no voy a permitir que me acusen de algo que yo no he hecho porque considera que no lo ha hecho, ¿vale? Entonces creo que hay un exceso también de protección, pero sobre todo es una persona que se ha acostumbrado, ¿no?, a vivir o a actuar de esta manera en sus relaciones, y posiblemente no solo en sus relaciones emocionales anteriores, sino en general en sus relaciones, ¿no? Entonces, claro, aquí es muy complicado porque tú puedes ayudar teniendo pues fuerza de voluntad, alejándote de él en los momentos, no reconociendo, o sea, no dando tu brazo a torcer cuando consideres que no tienes que darlo. Pero ¿sabes qué ocurre? Que es una persona a la que muy difícilmente puedas cambiar, ¿eh? Muy difícilmente esta persona pueda cambiar, y o le aceptas como es, con esta forma de ser, o te tendrías que plantear una ruptura, porque va a ser muy difícil, ¿no? Los cambios, sobre todo un cambio tan grande como el que necesita esta persona, es muy difícil que pueda llegar en un periodo de tiempo corto o medio, ¿no? Vamos a cargar el oráculo. Vamos a cargar el oráculo para ver qué claves nos da sobre vuestra historia. La verdad, el conformismo, claramente, y el mindfulness, el aquí y ahora, ¿no? Por un lado, tenemos el conformismo en el centro, es decir, una persona que no ve más allá de lo que tiene, que se conforma con lo que tiene, que se conforma y cree que lo que él ve, lo que él decide es lo correcto, es decir, está dentro de ese prisma suya particular y no se plantea mirar alrededor y ver otras opciones, que esto creo que es muy grave, porque es lo que le hace no ser empático contigo, no reconocer sus errores y de alguna manera esa sobreprotección a veces desproporcionada que tiene, ¿vale? Y es lo que yo veo difícil de cambiar en esta persona, no imposible, pero muy complicado y como que lleve mucho tiempo. Por otro lado, la verdad, es decir, reconocer la verdad le cuesta muchísimo, pero a veces, fíjate, esta carta nos dice, es muy probable que a veces sea consciente de esa verdad, pero la niega, no quiere verla. Entonces esto también le hace sufrir, le hace pasarlo mal, porque está negando una evidencia, y una evidencia que él a veces siente. Él a veces puede sentir que tú tienes razón en la discusión, pero no te da la razón, no quiere dártela, porque dártela le supondría para él una derrota. Le haría perder poder, le haría perder fuerza, le haría perder su posición, ¿no? Y se ha acostumbrado a tener esa posición. La verdad también es muy peligrosa aquí, no peligrosa en sí la verdad, sino que él reconoce esa verdad en algunos momentos, pero la niega. La niega porque si no la niega, tendría que reconocer pues que tú tienes razón, y eso le cuesta mucho. Y el mindfulness, el aquí y ahora, es una persona que vive mucho el presente, y esto está muy bien, pero a veces también hay que pensar en el futuro, hay que plantear ese futuro, hay que decir, oye, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué tenemos? Es decir, esta persona a veces se centra en lo que tiene entre manos, en lo que tiene en ese momento, y se aleja completamente de la realidad. Por eso esta carta está, digamos, reflejando la distorsión. Está muy bien el aquí y el ahora, disfrutar del momento apasionadamente, todo. Pero en los momentos de discusión, en los momentos de enfrentamiento, en los momentos de... Él no reflexiona, es decir, él no se para a hacer un análisis, no hace un análisis verdaderamente exhaustivo o real de la situación, sino que en ese momento intenta obviarse de todo eso, olvidarse y centrarse en lo que realmente tiene
en su momento, pues yo disfruto ahora de las cosas y esto ya se resolverá. Y lo deja en tus manos también, ¿no? Es decir, como que se quita responsabilidad, por así decirlo, ¿no? Es un poco lo que las cartas nos reflejan. Yo creo que es una persona, claro, sois diferentes, pero tenéis un punto muy fuerte de atracción, de contacto, de conexión, pero cuesta mucho, ¿no? En estos momentos de discusión poneros en concordia o sobre todo entenderos. Es decir, quizás la principal dificultad en estas discusiones es la falta de entendimiento. Bueno, recuerda darle a me gusta, darle al like, compártelo con otras personas, suscríbete al canal y activa la campanita y deja tus comentarios, ¿vale? Te mando un fuertísimo abrazo, te deseo lo mejor, que seas muy feliz y nos vemos en el próximo vídeo.